que ha sido Kandinsky el primero que a la obra de arte la ha considerado como un ser. Yo al plantearme el ser estético, he tenido que pensar que para operar creadoramente tenía que saber con qué clases de seres tenía que contar, cuántas razas de seres había. Y naturalmente busqué en la filosofía y a través de la teoría de los objetos, pues me di cuenta muy bien, que son 4 clases de seres. Eran seres reales, seres ideales, seres vitales y los valores. Estos son las 4 clases de seres que nos dice la teoría de los objetos en filosofía que existen. Yo utilizo los 2 primeros, creo el arte abstracto, valor, utilizo 2 vitales, nueva combinación, una combinación ternaria, y que es el ser estético. Luego los valores yo los estoy produciendo, yo no me pongo entre el valor y la expresión como decía Miller y daba hasta 34 valores en una lista, hombre, no. Entonces suprimo esto igual al ser estético. Si tengo esta ecuación molecular, es lógico que yo piense en Heidegger, donde él quería claridad, buscaba claridad, no sé hasta qué punto la encontró, creo que no encontró del todo, de lo que era el ser y la unidad del ser. Ahora yo, aparte de su metafísica, digo que a mí me interesa, dentro de una estética objetiva, pues el ser estético. Para mí el ser es el ser estético, no ser para la muerte, es un ser perdurable. Me preguntan una diferencia entre el ser en Kandinsky, en Heidegger, en mí. Kandinsky fue el primero. En Kandinsky fue el primero, pero él se refería a toda obra de arte. Toda obra de arte como un ser, efectivamente, es un ser. Pero antes nos empleaba la palabra ser para designar a una obra de arte. Bueno, es un ser, pero no amplía nada más. Yo digo que es un ser estético, el ser. Coincide o no con lo que piensa o quiere aclarar el pensamiento de Heidegger. Heidegger busca claridad del ser, no sé hasta qué punto llegó, pero yo hay un momento que digo que en metafísica, incluso la metafísica de Heidegger, pasa que tú te haces unas preguntas y las respuestas son nuevas preguntas. Y yo dije, si no termina una de las preguntas en una respuesta estética, no termina jamás la metafísica, y tiene que terminar. Y termina en una respuesta de tipo estético, digamos práctico, en el terreno filosófico. Yo le acusé de que él comienza, fíjate, es importante, él comienza Heidegger desde los presocráticos, desde una metafísica de los presocráticos. Como todo el mundo cree que toda la cultura empieza en los griegos, empieza en los neolíticos finales y en los griegos. Nadie se acuerda de los preindoeuropeos para nada, sino los indoeuropeos, que vienen más o menos de Oriente y tal. Y no, los primeros que van a Grecia van de Occidente, son los pre-indoeuropeos, que son estudios que estoy haciendo yo sobre los argonatas. Un estudio importantísimo, porque estoy nervioso con las demás cosas y quiero salir del paso. Joder, qué gente. Toda la geología de Esteban Montes son como los apóstoles, ¿ves? Son abiertos. Fíjate, es un medio cilindro, otro hay, otro allá, y así siguen. Entonces yo tengo una pequeña película en Super 8, ya veréis si la muestro y más, que empiezo por sacar todos los... y en cuanto luego se ve todos los... como si fueran los apóstoles. Y ya paso luego a... Eso pues habría que sacar tal como está ahora. Luego, cuando hay sol, sacarlo también en distintos momentos. No hay más remedio para luego montar una especie de fotogramas uno encima del otro y luego se coge por un poco de niebla o el día que esté y se coge y se va pasando. Sí, en fin, es cuestión de... Bueno, pues vamos a ver qué es lo que... Es curioso, esas concavidades en varias de tus formas están todo el tiempo, ¿eh? Están en los apóstoles, está identificado, está hecho por el paisaje. Yo no lo he hecho, los apóstoles estos. Los apóstoles, yo he mirado dónde estaban hechos, entonces yo no he hecho más que interpretarlo, pasarlo, hecho de puente.
Y abajo aquí hay un aparcamiento sensacional como una catedral, 2 catedrales vacías. Y aquí quise hacer yo el gran museo para mentalizar a los vascos que vienen aquí y luego antes de irse, que pasen por ahí y se dan cuenta un poco a qué pertenecen, qué son. El ábside está montado sobre una primera cesión que dio un rico de Curiastro, no me acuerdo cómo se llama, hay que enterarse, y quiso hacer una iglesia. Y sobre la base esa que se empezó a construir y se suspendió porque el dinero se cortó, falleció el donante, de ahí los arquitectos, La Orga y Oiza, pues calcularon aprovechar esas bases en piedra para ahí montar, plantar la nueva basílica. Y aquí estaba la vieja, mientras se destruía esa, se iba construyendo esta. Tiriki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki mailuaren hotsa. 16 harri lantzen ari da oteitza. Ai, oi, ai, ari da oteitza. Tiriki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki mailuaren hotsa. Mailua penazkoa. Harria gau beltza. Ai, oi, ai, harria gau beltza. Tiriki tauki mailuaren hotsa, tiriki tauki mailuaren hotsa. Etsipen kolpe bat da ukaldi bakoitza. Ai, oi, ai. Ukaldi bakoitza.